Pocos conocen la historia del perro que acompañó al Papa Francisco en su juventud. Nunca fue capturado en fotos, no apareció en eventos públicos ni se mencionó en su biografía oficial, pero vivió en los recuerdos íntimos de Jorge Bergoglio, quien años después se convertiría en el Papa. El perro se llamaba Lino, un pequeño chihuahua de pelo corto con ojos brillantes y orejas puntiagudas, que llegó a la vida de Jorge de una manera que pocos conocen. No era un perro elegante, de raza pura con pedigrí, pero le dio a Jorge algo que ni las oraciones más solemnes podían: una lealtad absoluta, sin ninguna duda. Se conocieron una tarde soleada en Buenos Aires, en el hospital infantil donde Jorge, en ese entonces el cardenal Bergoglio, visitaba a los niños enfermos. Entre ellos estaba Matías, un niño de 8 años que había luchado contra el cáncer durante 2 largos años. Jorge solía visitar el hospital sin ceremonias, solo para escuchar y acompañar a quienes sufrían. Ese día, Matías lo recibió con una sonrisa. «Padre Jorge, component placement», exclamó con «estoy curado. Los médicos dicen que vencí al cáncer». Jorge se arrodilló junto a su cama, conmovido por la noticia. Matías, con ojos brillantes de emoción, añadió: «Hice una promesa cuando estaba muy enfermo. Dije que si me curaba, le regalaría algo especial a usted, porque sus oraciones me dieron fuerza». 2 semanas después, Matías llegó a la modesta capilla donde vivía Jorge con una pequeña caja. Al abrirla, Jorge descubrió un diminuto chihuahua temblando, mirándolo con ojos expectantes. «Se llama Lino», dijo Matías. «Como mi abuelo que está en el cielo, él cuidará de usted como usted cuidó de mí con sus oraciones». Jorge, conmovido hasta las lágrimas, aceptó el regalo. «Lo cuidaré como un tesoro», prometió al niño. Desde ese momento, Lino se convirtió en el amigo silencioso de Jorge. Lino no vivía en la catedral ni en la residencia del cardenal. Jorge lo llevó a un pequeño rincón en la sencilla capilla donde vivía con otros sacerdotes. Lino tenía una caja de madera vieja como cama, forrada con un pedazo de tela rota. Cada mañana, cuando Jorge paseaba por el barrio, Lino lo seguía silenciosamente, moviendo la cola suavemente. A menudo se detenían junto a un árbol de higuera cerca de la iglesia donde Jorge se sentaba a rezar, mientras Lino apoyaba su mentón sobre las sandalias polvorientas de él. Nunca ladraba, nunca pedía comida. Simplemente estaba allí presente, como si entendiera que su presencia ya era suficiente. Jorge solía hablar de Lino con el padre Luis, un joven sacerdote que trabajaba con él. «El mundo me ve como un cardenal», le decía con voz grave, «pero Lino solo me ve como Jorge». Para Lino, Jorge no era el hombre de la plataforma, no era el símbolo de la iglesia. Él era el calor, la presencia, su persona. Jorge nunca llevó a Lino a eventos públicos. Quería mantenerlo como un pequeño secreto, un rincón de paz en medio de una vida llena de responsabilidades. «Él no necesita gloria», le dijo una vez al padre Luis, «solo me necesita a mí». Los momentos entre ellos eran simples pero profundos. Una vez, después de un largo día encontrando familias que habían perdido a sus hijos en las inundaciones, Jorge regresó con los hombros caídos, se sentó en un banco de madera bajo el árbol de higuera, abrazando su cabeza con las manos. Lino silenciosamente subió al banco y apoyó su cabeza sobre el regazo de él. Jorge sonrió y le acarició la Lino. «¿Sabes?», susurró, «a veces creo que entiendes mi dolor mejor que yo». El perro no respondió, solo movió suavemente la cola, pero su mirada parecía decir que nunca lo dejaría. La hermana María, una monja que trabajaba en la pequeña iglesia de Buenos Aires, fue una de las pocas personas que presenció esta amistad. Solía ver a Jorge y Lino bajo el árbol de higuera, Jorge rezando, Lino acostado a su lado. Una vez escuchó a Jorge decirle: «Eres mi regalo, ¿sabías?». Un regalo sin palabras. La hermana María se apartó, con los ojos llenos de lágrimas, porque entendió que en un mundo lleno de sufrimiento que Jorge enfrentaba, Lino era su pequeña luz. Pero no todos entendían a Lino. Algunos jóvenes sacerdotes, como el padre Diego, solían reír al ver al pequeño chihuahua siguiendo a Jorge. «Un perro tan insignificante se puede acercar al Cardinal Swain», solía decir Diego. Pero los sacerdotes mayores, como el padre Esteban, que había servido en la iglesia durante décadas, solo movían la cabeza. «¿No lo ves, Drenia?», dijo. «Ese perro no está aquí por el estatus. Está aquí por él». Al poco,
incluso Diego guardó silencio. Había algo en la forma en que Lino miraba a Jorge, una mirada sin exigencias, sin juicios, que hacía pensar. Cuando Jorge fue elegido papa en 2013, dejó Buenos Aires y dejó a Lino al cuidado del padre Luis. No podía llevar a Lino al Vaticano, donde todo era formal y riguroso. Pero en los raros momentos en el Vaticano, Francisco hablaba de Lino con la hermana María, quien ahora gestionaba la capilla en los jardines del Vaticano y que lo había conocido en Argentina. Lino me enseñó a amar, María dijo con la mirada perdida, no necesitaba que fuera el Papa. Solo necesitaba que fuera Jorge. Con el tiempo, Lino envejeció en Buenos Aires, sus pequeñas patas ya no eran ágiles, sus ojos cansados a menudo se cerraban cuando descansaba bajo el árbol de higuera. El padre Luis le contó a Francisco que Lino seguía esperando cada mañana, como si Jorge regresara. Francisco, ahora papa, solo sonrió con tristeza, comenzó a llevar consigo un pañuelo viejo, como el que cubría a Lino, como una forma de mantener al perro en su corazón. Los últimos días de Francisco se acercaron. Aunque nadie lo sabía aún, mencionaba a Lino en sus conversaciones con la hermana María. Él es mi mejor amigo, dijo con voz temblorosa. La hermana María lo miró y rezó en silencio, deseando que Lino, donde quiera que estuviera, aún sintiera el amor de Jorge. En la mañana del 21 de abril de 2025, Francisco se enfermó y el Vaticano se sumió en la preocupación. En Buenos Aires, el padre Luis recibió la miró a Lino, ahora débil, acostado junto al árbol de higuera. Lino levantó la cabeza, sus orejas puntiagudas se movieron levemente, como si oyera algo. Cuando la noticia de la muerte de Francisco se extendió, Lino comenzó a aullar, un sonido largo, bajo, lleno de dolor, lo que hizo que el padre Luis se arrodillara con lágrimas cayendo por su rostro. La mañana del 21 de abril de 2025, el Vaticano se sumió en un silencio doloroso. Las grandes campanas de la Basílica de San Pedro dejaron de sonar y el aire estaba impregnado de una tristeza indescriptible. El Papa Francisco, quien había tocado el corazón de millones de personas con su simplicidad, se había ido. En la pequeña habitación de la Casa Santa Marta, donde eligió vivir en lugar del Palacio Apostólico, los médicos inclinaban la cabeza, las máquinas permanecían en silencio, las oraciones susurradas se extendían por los pasillos y los guardias suizos permanecían inmóviles, con los ojos mirando al suelo de mármol. Pero en Buenos Aires, a miles de kilómetros del Vaticano, un sonido desgarrador resonó, un aullido largo, bajo y lleno de dolor, como si intentara llamar al que se había ido para siempre. Era el sonido de Lino, el viejo chihuahua que Francisco había llamado su mejor amigo. Bajo el viejo árbol de higuera en el barrio de Buenos Aires, Lino yacía acurrucado sobre el frío suelo. Su pelaje había perdido color, sus cortas patas temblaban y sus ojos cansados parecían no tener fuerzas para abrirse. Pero cada mañana todavía se arrastraba hasta el árbol de higuera, donde solía sentarse con Jorge Bergoglio, a quien solo conocía como Jorge, no como cardenal ni como papa. El padre Luis, el sacerdote al que Francisco le había encargado cuidar de Lino cuando se fue en 2013, se encontraba junto a la puerta de la iglesia, mirando al perro. La noticia desde el Vaticano llegó en la madrugada a través de una llamada del padre Mateo, secretario de Francisco. Él se ha ido, dijo Mateo con la voz quebrada. El padre Luis se arrodilló junto a Lino, tocando su pelaje. ¿Sabes, verdad, Lino? Dreña susurró. Lino levantó la cabeza. Sus orejas puntiagudas se movieron levemente y aulló. El aullido se prolongó como una canción sin palabras, lo que hizo que los vecinos cercanos se detuvieran con el corazón apesadumbrado. El padre Luis recordaba una tarde en Buenos Aires cuando Jorge se sentó bajo el árbol de higuera, Lino recostado a su lado. Luis, dijo Jorge, Lino no necesita que yo sea quien soy. Solo necesita que esté aquí. ¿No es esa la forma en que Dios nos ama ahora? Cuando Lino aullaba, el padre Luis no pudo contener las lágrimas. Sabía que el viejo chihuahua, aunque débil, sentía la pérdida. No comía, no bebía. Solo permanecía allí con los ojos mirando al horizonte como esperando que Jorge saliera de entre las sombras del árbol. En el Vaticano, la noticia de la muerte de Francisco se esparció rápidamente. Los cardenales se reunieron en la sala del cónclave para discutir el rito funerario.
Pero en la capilla del jardín, la hermana María se sentaba sola abrazando la vieja Biblia de Francisco. Recordaba la última vez que él habló sobre Lino, unos meses antes. Estaban bajo el olivo en los jardines del Vaticano y Francisco miraba al horizonte. María, soñé con Lino, dijo con voz. Todavía me espera bajo el árbol de higuera. ¿Me seré digno de ese amor? La hermana María quería consolarlo, pero solo tomó su mano orando por el perro que ella nunca había vuelto a ver. Desde Buenos Aires. La hermana María salió al pasillo y escuchó los susurros de los jóvenes sacerdotes. Él no dejó nada más que su enseñanza, dijo uno. No hay herencia, no hay secretos. La hermana María negó. Él tenía a Lino, su secreto personal. Quiso contarles, pero se detuvo. Francisco había querido que Lino fuera su rincón privado y ella respetaba eso, pero al mirar hacia el jardín del Vaticano imaginó a Lino en algún lugar aullando por la ausencia de Jorge. ¿Lo extrañas, verdad, pequeño? ¿Drenia? Susurró. Lino se movió levemente y doña Rosa rompió en llanto. Él me dio Lino. Tú eres la esperanza de él. Los niños del barrio que solían jugar con Lino trajeron trozos de pan, pero Lino solo los miró con los ojos entrecerrados. El padre Luis miró a Lino con el corazón pesado. Recordaba una vez que Jorge, si hablamos del amor de Dios, debemos hablar de Lino. Él no conoce la Biblia, pero sabe cómo amar. Miró a doña Rosa. Rosa, debo llevar a Lino al Vaticano, dijo, necesita estar cerca de él aunque solo sea una vez. Doña Rosa asintió con los ojos enrojecidos. Vete, padre, Lino lo merece. La comunidad del barrio contribuyó con dinero, aunque poco, para que el padre Luis comprara un boleto de avión. Él envolvió a Lino en la vieja manta que le había cubierto y emprendió el viaje. Lino estaba débil, pero cuando escuchó el nombre de Jorge, movió la cola levemente, como si lo entendiera. El viaje fue largo y agotador, pero el padre Luis sostuvo a Lino durante todo el vuelo. Vas a verlo, Lino. Cuando llegaron al Vaticano, el cuerpo de Francisco acababa de ser llevado a la Basílica de San Pedro. El padre Luis, con Lino en brazos, caminó hacia la plaza de San Pedro. Colocó a Lino cerca de las vallas del público, donde pudiera ver las puertas de la basílica. Lino, aunque tembloroso, levantó la cabeza, olió el aire y se acostó mirando hacia la puerta. No se movió, no parpadeó, como si supiera que Jorge estaba allí. Detrás de las puertas, los guardias suizos lo notaron. Un joven, Luca, murmuró, ¿qué hace un perro aquí? Este es un lugar sagrado. Pero el comandante de los guardias, Antonio, quien había visto a Francisco arrodillado ante los pobres, negó con la déjenlo en paz, no es un perro cualquiera. La hermana María, al enterarse de la noticia por padre Mateo, corrió hacia allí. Se arrodilló junto a Lino, con lágrimas cayendo. Lino susurró, has venido por él, ¿verdad? Lino no la miró, solo mantuvo su nariz apuntando hacia la puerta, gimoteando suavemente, un sonido doloroso pero firme. La gente comenzó a fijarse. Un peregrino, al ver que Lino permanecía inmóvil, susurró, ¿de quién es este perro? El padre Luis, que estaba cerca, les contó brevemente sobre Lino y Francisco. La historia se extendió, pequeña pero poderosa. Un joven sacerdote, padre Paolo, frunció el ceño, un perro aquí no es apropiado. Pero la hermana María, con voz suave pero firme, es mucho más apropiado que muchos, porque él ama a Francisco de verdad. Lino permaneció allí bajo el sol tenue del Vaticano, como un testimonio del amor que no necesita estatus. La plaza de San Pedro se sumió en un silencio inusual, aunque miles de peregrinos ya comenzaban a reunirse. La luz de la tarde iluminaba las columnas de mármol, reflejándose con destellos, pero el ambiente aún cargaba una tristeza profunda. El cuerpo del Papa Francisco yacía en la basílica, preparado para la ceremonia conmemorativa, y el mundo observaba cada momento. Pero justo fuera de la puerta de la basílica, junto a la valla de la multitud, una pequeña figura atraía las miradas de quienes pasaban. Lino, el viejo chihuahua de Buenos Aires, yacía inmóvil, con el hocico apuntando hacia la puerta principal, sus ojos cansados, sin parpadear, no ladraba, no gemía, solo permanecía allí, como si esperara algo que solo él entendía.
Lino había estado allí desde que el padre Luis lo puso esta mañana después de su largo viaje desde Buenos Aires. La vieja manta que cubría su espalda se movía ligeramente con el viento, pero Lino no se movió. Los guardias suizos que custodiaban la plaza al principio no prestaron atención, pero a medida que pasaba el tiempo, la determinación de Lino comenzó a hacer que murmuraran. Luca, un joven guardia, frunció el ceño. ¿Qué hace un perro aquí? Swing dijo a su compañía: este es San Pedro, no un corral para animales, pero el comandante de los guardias, Antonio, con su cabello canoso, una mirada que había visto a Francisco arrodillarse ante los prisioneros, negó con la déjenlo en paz, dijo con voz: no molesta a nadie, solo espera. La hermana María, después de haberse arrodillado junto a Lino esta mañana, regresó a la capilla del jardín con el corazón pesado. No podía olvidar la mirada de Lino, como si viera a Francisco tras las puertas de la basílica. Recordó una noche en Buenos Aires, cuando Jorge Bergoglio, en ese entonces cardenal. La hermana María sonrió, pero ahora ese recuerdo la hizo sentir un nudo en la garganta. Quería que Lino se quedara allí sin ser echado, pero sabía que el Vaticano no era un lugar fácil para aceptar a un perro. En una sala del Vaticano, los funcionarios de la iglesia se reunían para discutir el funeral. El cardenal Vincenzo, un hombre severo con el cabello canoso, estaba en la cabecera de la mesa. Su voz fría: todo tiene que ser perfecto, este es el funeral de un papa. No puede haber errores. El padre Paolo, el joven sacerdote que había murmurado sobre Lino, habló: señor, hay un pequeño problema, un perro está fuera de la basílica, justo en la entrada. La gente lo está mirando. El cardenal Vincenzo frunció el ceño: ¿un perro en San Pedro? ¿Quién permitió esto? El padre Paolo relató la historia del padre Luis, pero su tono estaba lleno de dudas. Dicen que es el perro del Papa, pero ¿quién lo cree? Él no tiene perros en el Vaticano. La atmósfera en la sala de reuniones se volvió tensa. Otro sacerdote, el padre Giovanni, estuvo de acuerdo. Este es el espacio más sagrado de la iglesia. Un perro solo rompería la solemnidad, deberíamos sacarlo de aquí. Pero el padre Mateo, secretario de Francisco, que había oído hablar de Lino, permaneció en silencio desde el principio, pero ahora se levantó. Señores, dijo con voz suave, pero no estoy seguro de que ese perro sea de él, pero sé que Francisco hablaba de un chihuahua llamado Lino, de sus días en Buenos Aires. Él decía que le enseñó sobre el amor. Si lo echamos, realmente estamos honrando su memoria. Las palabras del padre Mateo hicieron que la sala quedara en silencio. Pero el cardenal Vincenzo no se dejó convencer. El amor es una cosa, dijo, pero la tradición es otra. No podemos permitir que un perro altere el rito. El debate continuó con voces fuertes entrelazadas con vacilaciones. La hermana María, aunque no fue invitada, escuchó la noticia de una monja y decidió ir a la sala de reuniones. Golpeó la puerta y entró, sosteniendo la vieja Biblia de Francisco en sus manos. Señores, dijo con voz baja pero firme, les pido permiso para hablar. El cardenal Vincenzo la miró un poco sorprendido. La hermana María no era conocida por hablar mucho, pero sus ojos brillaban con fuerza. Vi al Papa en Buenos Aires, comenzó, cuando él aún era cardenal. Lo vi sentado con Lino, el perro que está allá afuera. Él dijo que Lino era un regalo de Dios porque nunca lo dejaba, aunque solo le diera un pequeño rincón, un trozo de pan. Si echamos a Lino, no solo echamos a un perro. Echamos lo que él más, un amor que no requiere estatus. La sala de reuniones cayó en silencio. El padre Mateo bajó la cabeza, agradeciendo en silencio a la hermana María. El cardenal Vincenzo, aunque firme, no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia la plaza de San Pedro, donde la luz del sol caía sobre ella. La hermana tiene razón sobre el amor, dijo lentamente, pero debemos considerar la opinión PEU. Si el mundo ve un perro en San Pedro, ¿qué pensará? La hermana María respondió con voz: ellos pensarán que nuestro Papa amaba incluso a las criaturas más pequeñas. ¿No es ese su legado? El debate terminó sin una decisión clara, pero el cardenal Vincenzo ordenó dejar a Lino allí temporalmente hasta que encontremos una forma de manejarlo. El padre Mateo y la hermana María salieron de la sala, sintiendo un peso aliviado en sus corazones. Regresaron a la plaza de San Pedro, donde Lino seguía tendido inmóvil. El padre Luis,
parado junto a Lino, parecía agotado después de su largo viaje. Les contó a la hermana María sobre el momento en que Lino huyó bajo el árbol de higuera. Él sabía que se había ido, dijo con los ojos rojos. No podía dejarlo en Buenos Aires. Tenía que estar aquí, cerca de él. La gente comenzó a notar más a Lino. Una peregrina, doña Elena de Nápoles, se detuvo y miró al perro. ¿Es su perro Drenia? Preguntó al padre Luis. Él asintió y les contó brevemente la historia de Lino y Jorge. Doña Elena se arrodilló y susurró a Lino: te ama, ¿verdad? Lino no la miró, pero su suave gemido hizo que ella rompiera en llanto. Colocó un pequeño pañuelo junto a Lino como un gesto de recuerdo. La noticia se extendió y algunos peregrinos comenzaron a susurrar sobre el perro del Papa. No todos se conmovieron. Algunos, como el padre Paolo, seguían: esto es ridículo, como un perro puede convertirse en el centro de atención. Pero el guardia Antonio, que había visto a Francisco arrodillado ante los prisioneros, se paró cerca de Lino con una mirada firme. «No entiendes», le dijo a Luca. «Este perro no está aquí por la fama. Está aquí por amor». Luca, aunque todavía dudoso, comenzó a ver a Lino de manera diferente. Había algo en la inmovilidad del perro, sin exigir, sin quejarse, que lo dejó en silencio. La hermana María se arrodilló junto a Lino, tocando la vieja manta. Recordó una vez en Buenos Aires, cuando Jorge le dio a Lino un trozo de María, dijo él: Lino nunca pide mucho. Solo quiere que esté aquí. ¿No es así, Dios? Ahora, viendo a Lino junto a la puerta de la basílica, susurró: todavía estás aquí, Lino, como nos enseñó él. Lino gimió levemente, como si respondiera, y la hermana María sintió las lágrimas correr por su rostro. Cuando el sol comenzó a ponerse, la luz de la tarde iluminó a Lino, haciendo que su pelaje brillara como un pequeño halo. Un niño, acompañado por sus padres, se apartó de la multitud y corrió hacia él. «Para este perro», dijo, colocando una pequeña flor junto a Lino, «para el amigo del Papa». Lino no miró, pero el padre Luis se agachó y acarició la cabeza del niño. «Gracias, hijo», dijo con voz entrecortada. El gesto del niño se extendió y algunas otras personas comenzaron a colocar flores y pequeñas velas cerca de Lino, sin palabras, pero llenas de significado. Dentro de la basílica, los sacerdotes se preparaban para la ceremonia nocturna, pero afuera, Lino seguía allí, con el hocico apuntando hacia la puerta, como si supiera que Francisco estaba allí. Detrás de la oscuridad, la hermana María se levantó y miró al padre Luis. «No se irá», dijo. El padre Luis asintió. Nunca se fue de él. Bajo el cielo que se oscurecía, Lino se convirtió en un símbolo silencioso, no solo de lealtad, sino de un amor que supera todas las barreras entre los humanos y los animales, entre el poder y la simplicidad. Cuando el sol se ocultó tras la cúpula de la Basílica de San Pedro, la plaza de San Pedro se sumió en la luz dorada del atardecer, pero el ambiente seguía cargado con la tristeza por la muerte del Papa Francisco. Miles de peregrinos estaban de pie en silencio, con velas en las manos, mirando hacia la puerta de la basílica donde yacía su cuerpo, pero en un rincón de la plaza, justo fuera de la valla que rodeaba a la multitud, una pequeña figura seguía atrayendo todas las miradas. Lino, el viejo chihuahua de Buenos Aires, seguía inmóvil, con el hocico apuntando hacia la puerta de la basílica, sus ojos cansados sin parpadear. La vieja manta que lo cubría se movía levemente con el viento, pero Lino no se movió, como si el mundo entero pudiera moverse, pero él seguía esperando a Jorge, al hombre que solo conocía como su calor, su hogar. La historia de Lino el perro del Papa, comenzó a propagarse entre la multitud como una pequeña ola que no podía detenerse. Los susurros se pasaban de un oído a otro: es el perro del Papa, viene desde Argentina. No se mueve ni un paso. El padre Luis, de pie junto a Lino, parecía agotado por el largo viaje, pero no apartaba los ojos del perro. Recordó una mañana en Buenos Aires, cuando Jorge Bergoglio, en ese entonces cardenal, estaba sentado bajo el árbol de higuera con Lino a su lado. Luis le dijo: Jorge, Lino no necesita que yo sea quien soy, solo necesita que me quede. ¿No es así como Dios nos ama ahora? Viendo a Lino yacer junto a la puerta de la basílica, el padre Luis susurró: sigues aquí, Lino, como nos enseñaste. La hermana María se arrodilló junto a Lino, tocando su pelaje, su corazón lleno de dolor.
Recordó una vez en Buenos Aires, cuando Jorge le dio a Lino un trozo de pan. María le dijo: Lino nunca pide mucho, solo quiere que me quede. ¿Es eso el amor verdadero? Miró a Lino, cuyos ojos reflejaban una determinación inquebrantable a pesar de su cuerpo débil. Sigues aquí, component placement, susurró, con las lágrimas cayendo, eres el amor de él. La multitud comenzó a prestar más atención a Lino. Doña Elena, una peregrina de Nápoles que había colocado un pañuelo junto a Lino ayer, regresó con una vela pequeña. La puso en el suelo cerca de la manta de Lino y susurró: para él y para ti, pequeño. La vela se encendió, su luz reflejándose en los ojos de Lino como un rayo de esperanza en medio de la tristeza. El gesto de doña Elena se extendió, un hombre de mediana edad, don Marco de Florencia, se arrodilló y colocó una flor de margarita blanca junto a Lino. Para el amigo del Papa, dijo con la voz temblorosa. Lino no lo miró, pero el suave gemido de Lino hizo que don Marco bajara la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos para esconder las lágrimas. No todos se conmovieron. El padre Paolo, el joven sacerdote que había protestado contra Lino, se encontraba cerca de la valla, murmurando a un compañero: esto está yendo demasiado lejos. Un perro convertido en un símbolo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero el comandante de los guardias, Antonio, que estaba de pie junto a Lino, escuchó y se dio la vuelta. Paolo dijo con voz grave: ves miles de personas en la plaza, pero ¿quién de ellos permanece como este perro? No necesita estatus, no necesita oraciones. Solo ama a él. El padre Paolo guardó silencio, apartando la mirada, pero las palabras de Antonio hicieron que empezara a ver a Lino de una manera diferente. Una periodista, Sofía de Roma, llegó a la plaza de San Pedro para cubrir el funeral. Escuchó la historia de Lino de un peregrino y decidió acercarse, con su cámara en mano. Se agachó para tomar una foto de Lino acostado junto a la puerta de la basílica. Pero al mirar en los ojos de Lino, ojos cansados pero firmes, como si contuvieran todo un mundo de dolor y amor, se detuvo, bajó la cámara, se sentó en el suelo a unos pasos de Lino. Tú amas a él, ¿verdad? Susurró con la voz quebrada. Sacó un bolígrafo de su bolso y escribió algunas palabras en su: hoy no tomaré fotos. Hay cosas que no se pueden capturar, solo se pueden sentir. Sofía limpió sus lágrimas, colocó otra vela junto a Lino y se levantó con el corazón cambiado para siempre. La historia de Lino se extendió más allá de la plaza de San Pedro. Un grupo de niños, acompañados por sus padres, se acercó con curiosidad. Una niña, Ana, de unos 8 años, tomó la mano de su madre y miró a mamá. El perro está muy triste, dijo la niña. Su madre, Clara, asintió: él extraña al Papa, hija. Ana se soltó de la mano de su madre, corrió hacia Lino y colocó una margarita pequeña junto a su manta. Para ti, dijo la niña con voz cristalina, para que no estés triste. Lino no miró, pero el padre Luis, que estaba cerca, se agachó y acarició la cabeza de la niña. Gracias, hija, dijo con los ojos llenos de lágrimas. El gesto de Ana hizo que quienes estaban alrededor empezaran a llorar. Un hombre mayor que estaba cerca susurró a su: si un perro puede amar así, ¿qué hemos aprendido? Dentro de la basílica, los cardenales se preparaban para la ceremonia nocturna, pero la historia de Lino ya había llegado a sus oídos. El cardenal Lorenzo, que había trabajado de cerca con Francisco, estaba en la sala del cónclave, escuchando al padre Mateo contar la historia. No se mueve, dijo Mateo. Lino sigue ahí, como si supiera que él está dentro de la basílica. El cardenal Lorenzo, con el cabello canoso, una mirada pensativa, guardó silencio. Recordó una vez que Francisco le habló sobre Lino. Una noche tranquila en la casa Santa Marta, Lorenzo dijo: Francisco, Lino me enseñó que el amor no necesita palabras, solo necesita estar presente, ahora. El cardenal Lorenzo se levantó y miró por la ventana. Hablamos de la fe, dijo en voz baja, pero ese perro vivió la fe. Debemos dejarlo quedarse. El cardenal Lorenzo escribió una carta breve dirigida al cardenal Vincenzo, quien había protestado contra: querido hermano, Lino no es un perro, es el legado de Francisco. Es la prueba del amor que él vivió. Si lo echamos, estaremos echando lo que él más valoraba. La carta fue leída en la reunión nocturna y aunque el cardenal Vincenzo no respondió de inmediato,
ordenó que Lino se quedara un día más, hasta que se completara el funeral. El padre Mateo, al escuchar la noticia, suspiró aliviado, pero su corazón seguía pesado. Sabía que Lino no estaba allí solo por Francisco, sino porque el mundo entero estaba aprendiendo de él. Fuera de la plaza, las velas y flores alrededor de Lino aumentaban. Un peregrino de Brasil, João, miraba a Lino, recordando cuando Francisco estuvo en Río, le si un perro puede amar de esta manera, que hemos aprendido. João se arrodilló, colocó una vela y rezó: Señor, ayúdanos a aprender el amor de Lino. Su oración se extendió y los que estaban cerca inclinaron sus cabezas: ayúdanos a aprender el amor. La hermana María, de pie junto a Lino, miraba las velas, las flores y sentía su corazón romperse. Recordó las palabras de Lino: es un regalo de Dios. Ahora ese regalo estaba enseñando al mundo entero. Se arrodilló. Lo hiciste bien, Lino, nos trajiste a él. Lino gimió suavemente, como si respondiera, y la hermana María rompió a llorar sin poder contenerse. Cuando la noche cayó, la plaza de San Pedro brillaba con la luz de las velas. Lino seguía allí, con el hocico apuntando hacia la puerta de la basílica, sus ojos sin apartarse. El padre Luis, agotado, pero sin irse, permanecía junto a él. Eres la luz de él, dijo con voz quebrada bajo un cielo lleno de estrellas. Lino no solo era un perro. Era amor, era presencia. Era la lección que Francisco dejó, una lección que no necesitaba palabras, solo un corazón. La noche cayó sobre la plaza de San Pedro y la luz de cientos de pequeñas velas rodeaba a Lino como un halo suave. El viejo perro de Buenos Aires seguía acostado, inmóvil fuera de la basílica, con el hocico apuntando hacia la gran puerta donde descansaba la vieja manta que lo cubría. Se movía levemente con la brisa nocturna y las margaritas blancas y las velas encendidas a su alrededor contaban la historia de un amor que cruzaba todas las fronteras entre humanos y animales, entre el poder y la simplicidad. El padre Luis, agotado después de los largos días, estaba sentado junto a Lino, tocando su pelaje. Recordó una mañana en Buenos Aires, cuando Jorge Bergoglio, entonces cardenal, se sentaba bajo el árbol de higuera con Lino a su lado. Luis le dijo: Jorge, Lino nunca se aparta de mí, aunque no le dé más que amor. ¿No es esa la manera en que Dios está con nosotros ahora? Mirando a Lino junto a la puerta de la basílica, el padre Luis susurró: lo has hecho bien, Lino. Has permanecido como él siempre quiso. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo, fundiéndose con la luz parpadeante de las velas. Ver a Lino de una manera diferente. Una periodista, Sofía de Roma, llegó a la plaza de San Pedro para cubrir el funeral. Escuchó la historia de Lino de un peregrino y decidió acercarse. Con su cámara en mano, se agachó para tomar una foto de Lino acostado junto a la puerta de la basílica. Pero al mirar en los ojos de Lino, ojos cansados pero firmes, como si contuvieran todo un mundo de dolor y amor, se detuvo, bajó la cámara, se sentó en el suelo a unos pasos de Lino. Tú amas a él, ¿verdad? Susurró con la voz quebrada, sacó un bolígrafo de su bolso y escribió algunas palabras en su: hoy no tomaré fotos. Hay cosas que no se pueden capturar, solo se pueden sentir. Sofía limpió sus lágrimas, colocó otra vela junto a Lino y se levantó con el corazón cambiado para siempre. La historia de Lino se extendió más allá de la plaza de San Pedro. Un grupo de niños, acompañados por sus padres, se acercó con curiosidad. Una niña, Ana, de unos 8 años, tomó la mano de su madre y miró a Lino. Mamá, el perro está muy triste, dijo la niña. Su madre, Clara, asintió. Él extraña al Papa, hija. Ana se soltó de la mano de su madre, corrió hacia Lino y colocó una margarita pequeña junto a su manta. Para ti, dijo la niña con voz cristalina, para que no estés triste. Lino no miró, pero el padre Luis, que estaba cerca, se agachó y acarició la cabeza de la niña. Gracias, hija, dijo con los ojos llenos de lágrimas. El gesto de Ana hizo que quienes estaban alrededor empezaran a llorar. Un hombre mayor que estaba cerca susurró a su: si un perro puede amar así, ¿qué hemos aprendido? Dentro de la basílica, los cardenales se preparaban para la ceremonia nocturna, pero la historia de Lino ya había llegado a sus oídos. El cardenal Lorenzo, que había trabajado de cerca con Francisco, estaba en la sala del cónclave escuchando al padre Mateo contar la historia. No se mueve, dijo Mateo.
Lino sigue ahí, como si supiera que él está dentro de la basílica. El cardenal Lorenzo, con el cabello canoso, una mirada pensativa, guardó silencio. Recordó una vez que Francisco le habló sobre Lino. Una noche tranquila en la casa Santa Marta, Lorenzo dijo: Francisco, Lino me enseñó que el amor no necesita palabras, solo necesita estar presente ahora. El cardenal Lorenzo se levantó y miró por la ventana. Hablamos de la fe, dijo en voz baja. Pero ese perro vivió la fe, debemos dejarlo quedarse. El cardenal Lorenzo escribió una carta breve dirigida al cardenal Vincenzo, quien había protestado contra querido hermano. Escribió: Lino no es un perro. Es el legado de Francisco, es la prueba del amor que él vivió. Si lo echamos, estaremos echando lo que él más valoraba. La carta fue leída en la reunión nocturna y aunque el cardenal Vincenzo no respondió de inmediato, ordenó que Lino se quedara un día más hasta que se completara el funeral. El padre Mateo, al escuchar la noticia, suspiró aliviado, pero su corazón seguía pesado. Sabía que Lino no estaba allí solo por Francisco, sino porque el mundo entero estaba aprendiendo de él. Fuera de la plaza, las velas y flores alrededor de Lino aumentaban. Un peregrino de Brasil, Jo, miraba a Lino, recordando cuando Francisco estuvo en Río. Si un perro puede amar de esta manera, ¿qué hemos aprendido? Joao se arrodilló, colocó una vela y rezó: Señor, ayúdanos a aprender el amor de Lino. Su oración se extendió y los que estaban cerca inclinaron sus cabezas. Ayúdanos a aprender el amor. La hermana María, de pie junto a Lino, miraba las velas, las flores y sentía su corazón romperse. Recordó las palabras de Lino: es un regalo de Dios. Ahora ese regalo estaba enseñando al mundo entero. Se arrodilló. Lo hiciste bien, Lino. Nos trajiste a él. Lino gimió suavemente, como si respondiera, y la hermana María rompió a llorar sin poder contenerse. Cuando la noche cayó, la plaza de San Pedro brillaba con la luz de las velas. Lino seguía allí, con el hocico apuntando hacia la puerta de la basílica, sus ojos sin apartarse. El padre Luis, agotado pero sin irse, permanecía junto a él. Eres la luz de él, dijo con voz quebrada bajo un cielo lleno de estrellas. Lino no solo era un perro, era amor, era presencia, era la lección que Francisco dejó, una lección que no necesitaba palabras, solo un corazón. La noche cayó sobre la plaza de San Pedro y la luz de cientos de pequeñas velas rodeaba a Lino como un halo suave. El viejo perro de Buenos Aires seguía acostado, inmóvil, fuera de la basílica, con el hocico apuntando hacia la gran puerta donde descansaba el cuerpo del Papa Francisco. Lino ya no tenía fuerzas para gemir, no podía levantar la cabeza, pero sus ojos cansados seguían abiertos, como si estuviera buscando a Jorge, el hombre que solo conocía como su calor, su hogar. La vieja manta que lo cubría se movía levemente con la brisa nocturna y las margaritas blancas. Las velas encendidas a su alrededor contaban la historia de un amor que cruzaba todas las fronteras entre los humanos y los animales, entre el poder y la simplicidad. El padre Luis, agotado después de los largos días, estaba sentado junto a Lino, tocando su pelaje. Recordó una mañana en Buenos Aires, cuando Jorge Bergoglio, entonces cardenal, se sentaba bajo el árbol de higuera con Lino a su Luis. Le dijo Jorge: Lino nunca se aparta de mí, aunque no le dé más que amor. ¿No es esa la manera en que Dios está con nosotros ahora? Mirando a Lino junto a la puerta de la basílica, el padre Luis susurró: lo has hecho bien, Lino, has permanecido como él siempre quiso. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo, fundiéndose con la luz parpadeante de las velas. La hermana María se arrodilló junto a Lino, abrazando la vieja Biblia de Francisco. Recordó la última vez que él habló de Lino en los jardines del Vaticano, unos meses atrás. María le dijo: Francisco con voz triste, Lino es el regalo de Dios. Él me enseñó que el amor no necesita palabras, solo presencia. Miró a Lino, cuyo cuerpo estaba débil, pero su mirada seguía firme, y sintió su corazón romperse. Eres la presencia de él, susurró con la voz entrecortada. Eres su amor. Lino gimió levemente, un sonido débil pero lleno de significado, como si respondiera a sus palabras. La multitud en la plaza de San Pedro seguía llegando, aunque ya era tarde. Las velas, las margaritas y los pequeños papeles con oraciones se colocaban alrededor de Lino como un tributo silencioso. Un peregrino João de Brasil regresó con una nueva vela.
Se arrodilló Lino, me has enseñado a amar. Gracias, su oración se fundió con el aire y los que estaban cerca bajaron la cabeza. Gracias, Lino. Una niña, Ana, que había puesto una margarita el día anterior, tomó la mano de su madre y miró a Lino. Mamá, ¿el perro está cansado?, preguntó su madre. Clara limpió sus lágrimas. Está cansado, pero está feliz porque ha encontrado a él. El comandante de los guardias, Antonio, estaba de pie cerca de Lino. Su mirada fija en el perro recordaba cuando Francisco se arrodilló ante un prisionero y le lavó los pies con humildad. Este perro, susurró Antonio a Luca, el joven guardia que había dudado, es más parecido a él que cualquiera de nosotros. Luca, ahora en silencio, miraba a Lino con un nuevo respeto. El padre Paolo, el sacerdote que antes se había opuesto, también llegó a la plaza. Se quedó a distancia mirando a Lino y por primera vez no murmuró, se inclinó, susurrando una oración, no por Francisco, sino por el perro que había cambiado su corazón. Dentro de la basílica, los cardenales se preparaban para la última ceremonia antes del funeral. El cardenal Lorenzo, y quien había escrito la carta defendiendo a Lino, estaba en una pequeña sala, mirando hacia la plaza de San Pedro. Recordó las palabras de Lino: me enseñó que el amor es presencia. Sacó una hoja de papel y escribió algunas líneas para su discurso de funeral. Cuando la gloria se desvanece, ¿qué queda? Un perro nos enseñó el amor, dobló el papel y en su corazón prometió contar la historia de Lino al mundo. Lino, ahora más débil que nunca, respiraba cada vez más lento. La hermana María lo notó, sacó de su bolso un pañuelo viejo, el que Francisco había usado en Buenos Aires y que ella guardaba como recuerdo. Con suavidad lo colocó sobre el lomo de Lino. Lo hiciste bien, Lino, ya no necesitas esperar. Él te ha llevado contigo. Lino abrió los ojos levemente, miró a la hermana María y por primera vez en muchos días, lo cerró de nuevo. Su respiración era calmada, tranquila. El padre Luis, sintiendo ese momento, se arrodilló y abrazó a Lino. Vete, hijo, dijo con voz, él te está esperando. Bajo el cielo estrellado, Lino partió. Sin dolor, sin miedo, solo con paz. La hermana María se quedó a su lado, tocando su pelaje, las lágrimas cayendo. Lo amaste hasta el final. Inclinó la cabeza, sin palabras, solo dejando que sus lágrimas cayeran. Los peregrinos cercanos, al darse cuenta de que Lino se había ido, se arrodillaron en silencio, colocando más velas y flores. Un hombre mayor, don Marco, susurró: él se ha reunido con él. Sus palabras se difundieron y la plaza se llenó de un silencio sagrado. A la mañana siguiente, cuando el sol tocó la cúpula de San Pedro, el cuerpo de Francisco fue preparado para la última ceremonia. Los sacerdotes se movían con precisión, los cardenales vestidos con ropas rojas. Pero fuera, en la plaza, Lino seguía siendo el centro de atención. Su pequeño cuerpo, cubierto con el pañuelo de Francisco, permanecía inmóvil bajo la luz del sol. La hermana María y el padre Luis estaban a su lado, sin irse. El comandante Antonio, con respeto, colocó una pequeña placa junto al niño. Sin nombre, sin palabras, solo con una huella de perro, una cruz, como en el original. Como un tributo silencioso. Cuando el cuerpo de Francisco pasó por la puerta de la basílica, una brisa ligera recorrió la plaza, el pañuelo sobre Lino se elevó, flotando suavemente entre la multitud y cayó cerca del ataúd. Nadie se atrevió a tocarlo. La hermana María miró la escena, sonriendo a través de las lágrimas. Te has ido con él, susurró. El padre Luis asintió con el corazón tranquilo. Lino, aunque no era cardenal, no llevaba sotana, no recitaba oraciones, le dio a Francisco lo que el mundo no pudo: un amor que no se va incluso cuando el resplandor se desvanece. Lino y Francisco dejaron un legado, no de poder, ni de estatus, sino de amor. En los días siguientes, la historia de Lino se extendió por todo el mundo. La gente hablaba de Lino, de su mirada, de las velas y margaritas, del pañuelo flotando. Se invitaron unos a otros a través de los medios de comunicación a compartir más sobre Lino, sobre Francisco, sobre esas cosas simples pero inmortales. La historia de Lino y Francisco no termina aquí, vive para siempre en nuestros corazones.